Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Vamos a dar inicio a esta charla virtual que organizamos con las compañeras desde la Secretaría de Género de la Federación Judicial Argentina para poder conversar sobre los desafíos del Poder Judicial frente a las violencias por motivo de género, orientándonos a aportar acciones que mantengan en agenda nuestra lucha para lograr una reforma judicial feminista. En primer lugar, escucharemos a María Florencia Massa, jueza de control a cargo del Juzgado de Control de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La Pampa. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas les tardes. va? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Federación Judicial Argentina por convocarme y en especial a Mercedes Gay, que sé que hizo todas las gestiones para que yo pueda estar hoy acá. Muchísimas gracias. Cuando me convocaron para esta charla y viendo la temática de la actividad, me pareció interesante hablar sobre qué es la perspectiva de género que necesitamos quienes integramos los poderes judiciales del país a la hora de juzgar y la necesidad de que esa perspectiva esté presente en todas y cada una de nuestras intervenciones. Pero, ¿qué es la perspectiva de género o qué se entiende por perspectiva de género? La perspectiva de género es una herramienta conceptual que busca mostrar las diferencias entre hombres y mujeres y se da que esa diferencia se da no solo por determinaciones biológicas, sino también por diferencias culturales y que permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social, cuestionando esas verdades absolutas que muchas veces naturalizan estas desigualdades entre hombres y mujeres. Culturalmente, las maneras de ser de los varones y de las mujeres han sido pensadas desde lugares físicos, desde lugares estereotipados. ¿Y qué son entonces esos estereotipos? Los estereotipos son imágenes sociales, simplificadas e incompletas, que supuestamente caracterizan a todo un grupo de personas y pueden referirse a múltiples aspectos de la vida social, de la vida de la religión, de la nacionalidad, del sexo, de la etnia o de la orientación sexual de las personas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que todos los argentinos son ladrones, hacemos un estereotipo basado en la nacionalidad. O cuando decimos que todas las mujeres manejan mal, es un estereotipo basado en el sexo. ¿Sí? Estos estereotipos implican una imagen limitada acerca de cómo son las personas, niegan sus particularidades, sus individualidades, y en lugar de ello se ubica una caracterización que supone alcanza a todos los integrantes o a todos los individuos que integran el grupo al cual se está haciendo referencia. Los estereotipos basados en el género se realizan teniendo en cuenta el sexo biológico y, por ejemplo, son estereotipos asumir que las mujeres son las que se tengan que ocupar de las tareas de cuidado, de crianza de niños, o de cuidado de personas mayores, o del trabajo doméstico. Generalmente el estereotipo femenino está asociado a estas cuestiones, a los roles de cuidado, la emoción, la fragilidad, la docilidad, la obediencia a la autoridad masculina. Todas esas cuestiones son las cuestiones que representan estos estereotipos de cómo deben ser las mujeres y cómo deben comportarse dentro de una sociedad. En definitiva, lo que pretende la perspectiva de género es una metodología o mecanismos que permiten identificar y cuestionar estos estereotipos que permiten que generan discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres basadas en estas diferencias biológicas y en los estereotipos, así como acciones que deban realizarse para generar cambios que avancen hacia una construcción de igualdad de género. La necesidad de incorporar esta perspectiva de género a la hora de evaluar las políticas públicas y a la hora de juzgar, por ejemplo, se remonta a un documento emanado de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Beijing en el año 1995, lugar donde por primera vez se utiliza esta idea de perspectiva de género como un elemento estratégico a la hora de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Esta perspectiva de género lo que permite es desnaturalizar desde el punto de vista teórico y desde las intervenciones sociales el carácter jerárquico atribuido entre los géneros, el carácter jerárquico de los hombres por sobre las mujeres, y mostrar que estos modelos de varón y de mujer, así como la idea de una heterosexualidad obligatoria, son construcciones sociales. ¿Sí? Esta perspectiva de género a la hora de juzgar, que obliga a los operadores del derecho a juzgar sin la influencia de estos estereotipos de género que imperaban en un estado patriarcal, donde el hombre tenía una relación jerárquica por sobre la mujer, con roles diferenciados conforme a construcciones sociales aceptadas en un estado machista y androcéntrico, es de aplicación obligatoria a todos los tribunales del país
y es transversal a todas las materias del derecho, y no únicamente al ámbito del derecho penal o a cuestiones donde se introducen cuestiones de violencia de género. En todas las materias y en todas las cuestiones donde el Poder Judicial intervenga y debe intervenir, tiene que tener esta perspectiva o esta mirada de género por sobre las cuestiones que deba resolver. Esto por mandato de las normativas internacionales que han sido incorporadas a nuestra Constitución, como la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, como la incorporación de la Convención de Belén do Pará, y también por aplicación de la Ley 26485, que es la ley que rige en nuestro país sobre cuestiones de violencia de género y violencia contra las mujeres. Para hablar de esta perspectiva de género y de cómo entiendo que esta perspectiva de género debe ser tenida en cuenta por los operadores del derecho, en este caso por los magistrados que tienen que intervenir en cada una de sus actuaciones judiciales, les voy a traer hoy un caso que resolvió el Tribunal de Impugnación Penal de la provincia de La Pampa, en el cual a mi modo de ver claramente no juzgó con perspectiva de género, otorgando el avenimiento a un imputado y causando con el otorgamiento del avenimiento que el imputado saliera en libertad y que a la semana de concedida su libertad matara a puñaladas a quien era su mujer. En el año 1999, con la sanción de la ley 25087, el título tercero del libro segundo del Código Penal dejó de llamarse delitos contra la honestidad para pasar a llamarse delitos contra la integridad sexual, marcando de esta manera un cambio de paradigma en cuál era el bien jurídico protegido y qué era lo que se pretendía proteger con este título del Código Penal. Ya no era la honestidad vista como a la mujer santa, casta y pura que llegaba virgen al matrimonio y que dentro del matrimonio se mantenía fiel a su marido y que cualquier transgresión a esos principios, a esa honestidad de esa mujer implicaba una violación a los delitos previstos en ese título, sino que lo que ahora se pretendía proteger era la libertad sexual, el decidir cómo, con quién, de qué manera y en qué lugar voy a tener yo una relación sexual. Además, no solo se cambió el título el nombre de este título, perdón, sino que todo su contenido fue modificado. De hecho, se incorporaron figuras como el abuso sexual simple, por ejemplo, que antes no estaba previsto en la normativa penal, solo estaba prevista el delito de violación como delito de abuso sexual con acceso carnal, y también vino a solucionar algunas discusiones doctrinarias y jurisprudenciales de larga data, como por ejemplo que se entendía por mujer honesta, que se entendía por la resistencia de la víctima, es decir, se exigía que la víctima ejerciera resistencia frente a la ofensa del hombre. Bueno, todas esas cuestiones fueron zanjadas, que se entendía por penetración, es decir, un montón de cuestiones fueron solucionadas con la sanción de la nueva ley, la ley 25087. Sin perjuicio de ello, y a pesar de todo este cambio de paradigma al que me refiero, y de toda esta normativa, o este cambio de este título más acorde a la normativa internacional a la cual ya me referí y me voy a ir refiriendo después en particular, el artículo 132, que era el artículo que preveía la figura del avenimiento, siguió vigente en nuestra normativa penal hasta el 7 de abril del año 2012, en que finalmente fue derogado mediante ley 26.738. En la nueva redacción del artículo 132, establecía que si la víctima fuera mayor de 16 años, podría proponer el avenimiento con el imputado, el tribunal excepcionalmente podía hacer lugar a esta figura, cuando el consentimiento haya sido prestado libremente y en condiciones de plena igualdad, y cuando hubiera una comprobada relación afectiva preexistente. Es decir, que sin perjuicio de que desde el 1 de abril del año 2009 regía en nuestro país la ley 26485, que entre otras formas de violencia preveía la violencia sexual, sin perjuicio de que en el año 1994 ya estaba incorporada a nuestra Constitución con rango constitucional la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, es decir, la CEDAW, y pese a haber ratificado ya la Argentina la Convención de Belén do Pará, incorporándola a nuestra normativa interna desde el año 1996, seguía vigente en nuestro país un instituto que claramente era violatorio de todas estas normativas internacionales y con resabios de otra forma de pensar y de otra forma de ver este tipo de delitos, y obviamente sin la menor perspectiva de género que este tipo de delitos o que este tipo de cuestiones necesitaba a la hora de juzgar, y que además toda esta normativa internacional era de aplicación obligatoria para los jueces y juezas que integrábamos o que ejercíamos dentro de nuestro país.
Es decir que, pese a toda esta normativa, los jueces, los legisladores, al sancionar la ley 25087, entendieron que una mujer, una niña de 16 años, podía prestar el consentimiento libremente y en condiciones de plena igualdad con su agresor sexual. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que una niña o una mujer agredida sexualmente por una persona puede prestar un consentimiento libre y en condiciones de plena igualdad con su agresor sexual? Claramente entiendo que no, de ninguna manera. Sin perjuicio de todo lo que he mencionado, de todas estas consideraciones a las que me he referido, con fecha 2 de diciembre del año 2011, el Tribunal de Impugnación Penal de la provincia de La Pampa, a raíz de una impugnación presentada a raíz de una decisión de la audiencia de juicio de la localidad de General Pico, otorga el avenimiento a Marcelo Tomaselli, decisión judicial que derivó en un drástico desenlace, ya que una semana después de recuperar su libertad, asesinó a puñaladas a su mujer, Carla Figueroa. Es decir que la decisión de conceder el avenimiento, que claramente iba a contramano de toda la legislación nacional e internacional vigente, llevó al fatal desenlace del femicidio de Carla Figueroa, quien como consecuencia de una mala decisión judicial perdió su vida. Marcelo Tomaselli había sido acusado del delito de abuso sexual agravado por el uso de arma en perjuicio de Carla Figueroa, había solicitado la figura del avenimiento a la audiencia de juicio, figura que le había sido denegada, y ante su denegatoria impugnaron tanto Marcelo Tomaselli y su defensa como Carla Figueroa, solicitando la aplicación de la figura del avenimiento. El fallo contó con 2 votos a favor del otorgamiento y 1 en contra. El primero de los jueces, que es el que votó en contra del otorgamiento del avenimiento, a mi modo de ver es el que mejor trató la cuestión y analizó correctamente a la luz de toda esta normativa internacional y nacional vigente la imposibilidad de otorgar el avenimiento en el caso concreto. Si bien a mi modo de ver, él lo que tendría que haber dicho es que el avenimiento era de aplicación imposible por esta normativa internacional vigente, no se podía haber aplicado en ningún caso. No dijo eso, pero sí analizó el caso concreto y entendió que en el caso concreto no se podía aplicar. Lo que dijo es que no se podía aplicar el avenimiento por el resultado dañoso del hecho ocurrido, porque no solamente por la naturaleza del hecho ocurrido, del hecho en sí, es decir, de esta naturaleza de este abuso sexual con el uso de armas, sino también porque existía un informe psicológico que hablaba de los daños emocionales y psicológicos que había sufrido Carla Tomaselli como consecuencia, Carla Figueroa como consecuencia del accionar de Tomaselli, pero además analizó algunas circunstancias que tenían que ver con la vida personal de Carla Figueroa y que la colocaban en una situación claramente de desigualdad frente a su agresor sexual. Ella, a los 8 meses de vida, su papá mató a su mamá, con lo cual había una situación de violencia dentro de su círculo intrafamiliar. Ella a muy temprana edad conoció a Tomaselli y tuvo un hijo con él a los 15 años de edad. Desde el inicio de la relación había existido situaciones de violencia de género. Todas esas situaciones la colocaban a ella en un lugar de vulnerabilidad extrema que impedían, a criterio entiendo correctamente de este juez, suponer que ese consentimiento prestado para el matrimonio había sido en pie de igualdad y en condiciones de absoluta libertad. Y por otra parte, consideró este juez que a su modo de ver lo que en realidad quería Tomaselli no era contraer matrimonio con Carla Figueroa, sino obtener la libertad y obtener la extinción de la acción penal, porque incluso en un primer momento, cuando él solicita la aplicación de la figura del avenimiento, solicita una restricción absoluta de acercamiento y contacto respecto de la víctima, cuestión que claramente va en contra del matrimonio concertado, es decir, que claramente se evidenciaba que la intención de Tomaselli no era convivir y tener una relación de convivencia con la víctima, sino obtener su libertad. Contrarios a esta posición, los otros 2 jueces entendieron que la figura del avenimiento era de aplicación al caso concreto y concedieron la figura del avenimiento a Tomaselli. A mi modo de ver, sin haber analizado la cuestión con la perspectiva de género que obligaba estas normativas internacionales y nacionales que estaban vigentes y que eran de aplicación obligatoria en nuestro país. El primero de los jueces, yo algunas partes las voy a ir leyendo textual porque me parece que es importante ver el modo en que estos jueces pensaron para llegar a la conclusión que llegaron. El primero de los jueces entendió que los requisitos del artículo 132 se encontraban reunidos, de hecho, Carla Figueroa era mayor de 16 años, había una relación afectiva anterior comprobada, de hecho tenían un hijo en común, y con respecto al tercer requisito, es decir, esta propuesta, si la propuesta había sido formulada de manera libre y voluntaria,
refiere este juez. No dejo de reconocer que las agresiones sexuales entre personas unidas afectivamente se suelen dar generalmente en un contexto de una relación abusiva basada en la desigualdad, en donde existe un agresor dominante y una víctima doblegada. Y se pregunta si en esas condiciones o en esas circunstancias puede haber un consentimiento sincero. Y se contesta, nada garantiza la libertad de decisión de una víctima que puede estar fuertemente condicionada. O sea, ustedes ven que dice que hay una situación de un agresor dominante y una víctima doblegada, que nada garantiza que esa decisión de una víctima que puede estar fuertemente condicionada, y sin perjuicio de ello entiende que de la audiencia personal llevada a cabo por los integrantes de la sala, le ha permitido tener por acreditado que lo manifestado por Carla Figueroa y la propuesta realizada luce real y sincera, libre, sin presiones, y que desea que la causa se termine para lograr una adecuada convivencia familiar. Y agrega, no coincidiendo con mi colega preopinante, en que el consentimiento no fue formulado con libertad. Y sostiene, por sobre el interés punitivo del Estado está el reclamo de la víctima a que se atienda a sus intereses, considerando que la propuesta formulada resulta el modo más equitativo de armonizar el conflicto, no solamente en resguardo del interés de la víctima, sino además del hijo de ambos, y que negar la posibilidad del avenimiento significaría para este juez sustituir autoritariamente el interés y la voluntad de la víctima. Ustedes ven como a mi modo de ver se va contradiciendo, porque por un lado dice que no se puede garantizar que haya sido prestado en condiciones de plena igualdad, pero después, por una entrevista, ustedes los que trabajan en tribunales conocen que esas entrevistas, ¿cuánto pueden durar? 15, 20 minutos. Por 20 minutos de entrevista con la víctima, él se convenció de que este consentimiento era absolutamente válido y libre, la propuesta de Carla Figueroa. El tercero de los jueces intervinientes, al momento de decidir, y acá sí voy a leer muy textualmente porque me parece tremendo la decisión de este colega, dice, bueno, que adhiere al voto anterior y sostiene, no es tarea sencilla, atento a la imparcialidad y objetividad propia de la actividad jurisdiccional, lograr predecir el futuro de dos personas que han decidido contraer matrimonio en forma libre y voluntaria. Al menos, dice, así lo han expresado ante el Tribunal del Registro Civil y ante este tribunal. Sin ingresar, dice este juez, en peligrosos subjetivismos que aún están inspirados en una loable intención proteccionista hacia quien aparece como sujeto pasivo y más endeble de la relación, no dejan de traducir una postura futurológica de riesgosa predicción para quienes nos toca, como mortales, administrar justicia. Entiendo, continúa este juez, la desconfianza que la experiencia tribunalicia ha generado en los magistrados del tribunal acuo. La experiencia tribunalicia es importantísima, ¿no? Pero no por ello habré de caer en el error de negarle la oportunidad a quien lo peticiona de perdonar a su agresor y de convivir con él si así lo desea. Y culmina. Pues en definitiva nuestra tarea consiste en solucionar conflictos sin descuidar la protección de la víctima. Claramente, lo que no hicieron estos jueces es cuidar la protección de la víctima. No la protegieron, porque a la semana de recuperar su libertad, Tomaselli asesina a puñaladas a quien resultaba víctima de estas actuaciones. Claramente, estos jueces con esta decisión no la estaban protegiendo a Carla Figueroa. Se advierte claramente de la lectura la falta de perspectiva de género y del conocimiento de la normativa internacional y nacional que estaba incorporada a nuestra Constitución con rango constitucional. En efecto, entiendo que no han respetado estos jueces con su decisión lo que surge de la Convención de Belén do Pará, que fue ratificada en Argentina en el año 1996, esto fue en el año 2011, o sea que fíjense la cantidad de tiempo que ya estaba vigente en nuestro país la Convención de Belén do Pará, que la misma fue rubricada a los fines de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y establece en su artículo 2 que se entiende por violencia contra la mujer entre otras, la violencia sexual, con lo cual ya ellos tenían esa herramienta como para utilizar a los fines de establecer cuáles eran los tipos de violencia que contemplaba esta normativa. Por su parte, en la convención, en esta misma convención, en su artículo 7, establece que entre las obligaciones de los estados firmantes está la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y establece en su artículo 4 que toda mujer tiene derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad, a la seguridad personales, a que se respete la dignidad inherente a su persona y a que se proteja a su familia. Ninguna de todas estas circunstancias fueron tenidas en cuenta por estos jueces, ya que
concedieron el avenimiento a Marcelo Tomaselli y no cuidaron a Carla Figueroa, quien como consecuencia de esta decisión quedó desamparada y a merced de su agresor, que a los pocos días terminó con su vida, descuidando de esta manera su vida, su integridad física, psíquica, el derecho a la libertad y seguridad personales, descuidando también a su familia. Su hijo menor de edad quedó absolutamente desprotegido, quedó sin su madre, que terminó asesinada, y quedó sin el padre, que terminó preso como consecuencia de este accionar también violento. Repitiendo también de esta manera la historia de vida de Carla Figueroa, que había perdido a su padre también a muy temprana edad. Por otra parte, tampoco tuvieron en cuenta lo establecido en el artículo 16b de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, de la que se desprende el derecho de las mujeres a elegir libremente su cónyuge y a contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento, ya que claramente las condiciones en que este matrimonio estaba siendo concertado no podía, como bien lo analizó el primero de los jueces, no podía pensarse que ese consentimiento prestado por Carla Figueroa era un consentimiento libre y en condiciones de plena igualdad. Por último, también entiendo que esta resolución contraría lo establecido en el artículo 2 de la ley 26.485, que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, y el artículo 4, donde define cuáles son los tipos de violencia o qué se entiende por violencia contra la mujer, diciendo que es toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta en el ámbito público o privado, basada en una relación desigual de poder, que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, como así también su seguridad personal. Claramente tenían ambos jueces a su mano todas las herramientas legales para rechazar una figura tan polémica como la figura del avenimiento y evitar este resultado dañoso ocurrido solo una semana después de recuperar su libertad el imputado, amparándose en estas convenciones internacionales mencionadas, que eran ley vigente en nuestro país, y también en la ley 26.485, que ya regía en nuestro país desde el año 2009. Sin perjuicio de ello, no hicieron uso de ninguna de estas disposiciones ni contemplaron la cuestión a la luz de esta perspectiva de género que mencioné y que ya relaté al principio y que imponía a quienes debían juzgar este tipo de hechos. Sin perjuicio de aplicar un instituto que, reitero, estaba vigente en nuestro país, ese instituto, entiendo, iba a contramano de toda esta normativa nacional e internacional vigente, por lo cual, a mi modo de ver, era imposible de aplicación en ninguno de los casos y mucho menos en el caso analizado. Por último, vale decir que a raíz de la gran repercusión que tuvieron estos hechos a nivel nacional y por la gravedad de los mismos, mediante la ley 26738, que fue publicada en el Boletín Oficial con fecha 7 de abril del año 2012, finalmente fue derogada la figura del avenimiento de manera definitiva en nuestra normativa penal. En la discusión parlamentaria, varios legisladores se refirieron a Carla Figueroa a los fines de fundamentar los motivos por los cuales entendían debía derogarse esta figura definitivamente de nuestra normativa penal. Entre ellos voy a mencionar a Óscar Albreu, que es del Frente para la Victoria, o a Laura Alonso, que es del PRO. Ambos se hicieron referencia a Carla Figueroa y al caso de Carla Figueroa para fundamentar los motivos por los cuales entendían que debía ser derogada esta figura definitivamente de nuestra normativa penal. De esta manera, y tal como lo expresaron estos diputados y otros que también se refirieron a este caso en sus discursos, la figura del avenimiento se hizo conocida por el caso de Carla Figueroa, una joven pampeana que se casó con el hombre que la había violado y a los pocos días de recuperar su libertad la asesinó a puñaladas, siendo su derogación requerida por los organismos internacionales, ya que claramente contradice las convenciones internacionales que son y que fueron ratificadas por la Argentina y también por la propia norma nacional que fue mencionada en la ley 26.485. Entiendo que es, por último, que es de suma importancia que todos los operadores del derecho, y en especial los jueces, que tienen en su mano resolver cuestiones tan sensibles como las aquí analizadas, apliquen la perspectiva de género, que las normativas nacionales e internacionales mencionadas incorporaron a nuestra Constitución y a nuestra normativa interna, capacitándose y resolviendo de manera que nunca más exista en nuestro país un caso como el aquí analizado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias María Florencia. Ahora vamos a escuchar a Valeria Vallejo, secretaria de Género de AEJBA, Sindicato Judicial de Cava. Hola, buenas tardes a
a todas, todos y todes que están participando de esta actividad. Como yo particularmente, como parte de la Comisión de Géneros de AEJUA, del Sindicato de Judiciales de la Ciudad, voy a hablar en relación a los desafíos que tenemos los sindicatos para pensar el poder judicial que necesitamos. Nosotras como trabajadoras siempre mencionamos que vemos al Poder Judicial como con un doble rol. Por un lado, el rol de garante de derechos para la ciudadanía, y por el otro, como su rol como patronal. Y también siempre hacemos mención a que lo caracterizamos al Poder Judicial como el más conservador el poder más conservador del Estado, que además es machista, elitista, clasista, patriarcal, misógino, y que es quien precariza y violenta a sus trabajadoras y trabajadores. Y entonces, mirándolo en ese sentido, podemos decir que el Poder Judicial no puede garantizar la justicia que nuestro pueblo necesita, sino garantiza primero o también los derechos de quienes trabajamos en el Poder Judicial y que somos quienes diariamente le ponemos el cuerpo y somos la cara visible de todas las personas que recurren a la justicia. En base a estos desafíos podemos hablar de distintas herramientas para erradicar la violencia laboral en los espacios de trabajo. Sabemos que somos las mujeres quienes más sufrimos, quienes más padecemos la violencia laboral en nuestras oficinas, y por eso necesitamos que nuestras patronales se hagan cargo de que existen situaciones de violencia en nuestras oficinas y se realicen los protocolos correspondientes para su tratamiento y su erradicación. También mencionamos que en nuestros convenios colectivos de trabajo necesitamos tener garantizadas la licencia especial por violencia de género. Así, todas las compañeras o compañeros que se encuentran atravesando alguna situación de violencia pueden contar con el resguardo también en su lugar de trabajo. En AEJUA, en nuestro sindicato, hemos podido incorporar esta licencia a nuestro convenio colectivo de trabajo en un día muy simbólico, el 8 de marzo del 2018. La verdad que fue fruto de mucho trabajo y fue un gran logro para nuestro sindicato, ya que a partir de ese momento todas las personas que se encuentran atravesando alguna situación de estas características cuentan con una licencia de 60 días corridos por año, que pueden ser prorrogables por 60 días más. Esta licencia, esta cantidad de días puede ser usada o tomarse los días de manera continua o discontinua con esta posibilidad de 60 días, y en base solo a lo que la persona necesite. Esto es algo fundamental porque no hay nadie que pueda decir cuántos días podemos o no, o necesita cada persona para transitar la situación en la que está. Otra cosa muy característica y muy importante de nuestra licencia es que cuenta con la posibilidad de solicitar el traslado de oficina. Solo a requerimiento de la persona se debe garantizar que si necesita trasladarse de oficina o de edificio por una cuestión de seguridad, porque muchas veces las mujeres tenemos que mudarnos para ocultar nuestra nueva dirección, no podemos seguir trabajando en el mismo lugar. Eso está contemplado en nuestra licencia, y en el caso de que la persona agresora comparta el espacio de trabajo, se puede solicitar que quien sea trasladado sea la persona agresora. Eso también es fundamental porque si no siempre somos las víctimas que nos tenemos que ir y los agresores siguen en su lugar. Además, nuestra licencia cuenta con un subsidio, con la posibilidad de un subsidio económico del monto de un salario para lo que la persona necesite para terminar con la situación de violencia en que se encuentra. Todos sabemos que mudarse, comprar algunos muebles o cosas, lo que cada una necesita, o realizar trámites, se necesita muchas veces más dinero para poder tener también la independencia económica, y esto está contemplado en nuestra licencia. También es fundamental que no es requisito para contar con la licencia tener realizada alguna denuncia ni penal, ni policial, ni en ninguna instancia judicial tampoco, solo con un certificado de atención de cualquiera de las oficinas, de cualquiera de los organismos del Estado, de atención en alguna de estas oficinas es suficiente para solicitar la licencia, basándonos en el principio de no revictimización.
Este tipo de licencias en nuestros convenios colectivos hacen el compromiso del Poder Judicial como empleador para erradicar la violencia en la que vivimos también las mujeres que trabajamos en él. Otra herramienta que hemos conquistado las mujeres, todo el movimiento de mujeres en las calles, es lo que mencionaba también quien me precedió, que es la sanción de la ley Micaela, que como todos sabemos se trata de una capacitación en perspectiva de géneros para todos los poderes del Estado. Ahora también vamos sumando que esta ley se puede implementar también en nuestros sindicatos, en los clubes y en todos los espacios donde nos desarrollamos. Desde que se sancionó la ley, es un gran desafío para todas nosotras hacer que se cumpla tal como lo indica, que la ley contempla en su artículo 4, y se reconoce la importancia de la participación gremial y de la mirada de los trabajadores y las trabajadoras a la hora de armar las capacitaciones que tienen que ver con cada lugar de trabajo. Sabemos que es necesaria que tengamos formación en género desde la primera hasta la última persona que trabajan en nuestros poderes judiciales, para poder cambiar la justicia y brindar las respuestas que las mujeres y las diversidades necesitan. Pero necesitamos que estas capacitaciones sean continuas y no solo algún cursito sencillo, los enlatados que a veces se ofrecen en algunos lugares, que son simplemente para obtener el certificado y cumplir, con tildar el casillero de ley Micaela cumplida, y cumplir solamente con esa formalidad, porque sabemos que si no logramos transversalizar la perspectiva de género en todo el Poder Judicial, no vamos a poder tener la justicia que necesitamos. Por eso, desde la Federación Judicial Argentina y desde todos los sindicatos hermanos que trabajamos durante todos los años para intercambiar estas estrategias, sostenemos que es necesaria la participación de los sindicatos en el armado de la ley Micaela para poder internalizarla, para poder transversalizar la perspectiva de género en el Poder Judicial. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros también pudimos participar en el armado de la ley Micaela, que es una capacitación que está contemplada en 4 módulos. Se empezó a realizar en la etapa de virtualidad y verdaderamente podemos decir que hay mucho interés de todos quienes trabajamos, todas y todos quienes trabajamos en el Poder Judicial, de realizar estos cursos, porque cada lanzamiento de los diferentes módulos que se van brindando, los cupos para hacerlo se agotan rápidamente. En aproximadamente 1 año y medio de que se lanzó la capacitación, de los 6.500 judiciales que integramos el Poder Judicial de la ciudad, con el módulo 1 llevamos alrededor de 3.000 personas que la hayan realizado. O sea, podemos decir que el 50% de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial están realizando la capacitación de ley Micaela. Con el módulo 2 van alrededor de 1.700, con el módulo 3 llega alrededor de 700 personas, que es el último que se lanzó, y después se realizaron capacitaciones específicas para jueces y juezas, que lo realizaron la totalidad de los jueces de primera instancia y de las cámaras, y este último, hace aproximadamente 1 mes, se realizó la última capacitación con todos los fiscales y fiscalas, defensores y defensoras, en la capacitación específica también en el marco de ley Micaela. Entonces, como mencioné antes, es importante que podamos tener nuestra participación sindical y nuestra mirada como trabajadoras en qué necesitamos transformar. Desde la mirada también de las trabajadoras siempre hacemos mención de que para obtener una reforma judicial feminista debemos reformar las condiciones de trabajo. Sin democratizar las relaciones de trabajo no podemos hablar de una reforma judicial. Los judiciales somos los únicos trabajadores y trabajadoras que tenemos vedada nuestra negociación colectiva. Alrededor de nuestro país somos muy pocos quienes tenemos, la Ciudad de Buenos Aires es el único poder judicial que cuenta con convenio colectivo de trabajo. Para democratizar las relaciones de trabajo también tenemos que seguir trabajando en la erradicación de la violencia, como mencioné antes, de la violencia laboral,
que con la ratificación del convenio 190 de la OIT, que nos da el marco normativo a todo lo que veníamos planteando desde hace muchos años, desde todos los sindicatos, es importante que podamos tener nuestros protocolos de actuación, porque la violencia laboral, así como la violencia de género, se sustenta en las relaciones asimétricas de poder. Entonces, para terminar con la violencia hay que generar mayor igualdad, mayor democracia. Hace poco nuestras compañeras de Córdoba lograron aprobar el protocolo de violencia laboral y de género en el ámbito del Poder Judicial, y son la tercera jurisdicción en el país que lo tiene, junto a la provincia de Formosa y a la provincia de Entre Ríos. Debiéramos poder tener en todos los poderes judiciales protocolos de esas características para poder erradicar la violencia en nuestras oficinas. Como mencioné antes, de la reforma judicial, este no es el primer intento, hubo muchos otros. Lo importante de este momento histórico es la transversalidad que se da en el debate y la necesidad de la participación de la sociedad en general en qué justicia queremos. Y ahí estamos también, no solo las mujeres, sino las trabajadoras, quienes necesitamos participar en el armado de la reforma, y que no sea solo un grupo de expertos quienes piensen qué justicia necesita nuestro pueblo, sino que podamos debatirlo y pensarla entre todas. Esta instalación que se dio en la agenda pública de la necesidad de una reforma en la justicia, que arrancó hace unos años ya con el avance de la marea verde, después de aquel 3 de junio del 2015, y que lamentablemente recrudece año a año con la suma de femicidios que vamos transitando. Sabemos que la justicia que tenemos no es la justicia que necesitamos, y ahí empezamos a pensar qué otras cosas necesitamos de la justicia. En base a eso, las trabajadoras, como mencioné, somos quienes no tenemos garantizados nuestros derechos laborales, porque muchas de nosotras están en condiciones precarias, como las compañeras que están contratadas en nuestros poderes judiciales y que sufren la inestabilidad laboral. Necesitamos poder negociar colectivamente todos nuestros derechos. Para mencionar, en base... necesitamos poder también tener una integración paritaria de nuestros poderes judiciales. Sabemos que nuestra pirámide laboral, en las bases, en las categorías más bajas, somos la mayoría de mujeres, y a la hora que vamos subiendo en los cargos, hay muchos más varones. Para democratizar el ingreso, los concursos, necesitamos también democratizar los consejos de la magistratura, que son quienes designan y quienes designan a los jueces, juezas y a todos los magistrados y a los trabajadores, y necesitamos poder tenerlo de manera democrática y tener el acceso que tenemos vedado muchas mujeres a la hora de poder concursar, porque sabemos que somos quienes nos hacemos cargo de las tareas de cuidado y no tenemos el mismo tiempo por ahí para la formación que tienen nuestros pares varones, y por los roles que tenemos asignados por los estereotipos de género, muchas veces se nos deja de lado y no podemos crecer en la carrera judicial. Otra de las cosas que es sumamente importante incorporar en nuestros poderes judiciales también es el cupo laboral travesti trans. Para hablar de tener una mejor justicia, es imperioso que se cumpla con la sanción de la ley de cupo en todos los poderes judiciales. Hoy por hoy apenas en algunos lugares está vigente, como en Tucumán, en Chubut, en la ciudad de Buenos Aires lo logramos incorporar también hace unos meses. Ya se designaron a las primeras personas en el cumplimiento del cupo laboral. Y tenemos muchísimas cosas para aportar en los desafíos que son necesarios para transformar la justicia. Pero sabemos que si no tenemos la mirada de las y los trabajadores, no vamos a poder tener la justicia que queremos. Muchas gracias.
Gracias Valeria por tu aporte. Vamos a escuchar a la licenciada en psicología Anaí Tejerina, que forma parte del equipo técnico interdisciplinario de la Unidad Procesal de Familia número 16 de la provincia de Río Negro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que pensaba en esta semana preparando este encuentro un poco que hay tanto para hablar acerca de este entrecruzamiento de la temática de violencia de género y la reforma judicial y el rol nuestro y bueno, que se necesitarían muchos encuentros de estos, capaz uno por semana, para poder ir profundizando y bueno, y compartiendo con aquellos y aquellas que tal vez más necesiten escuchar estas cosas, ¿no? Pensaba cómo a veces nos pasa como en los movimientos, ¿no? Que terminamos hablando entre nosotros, que quizás no somos los que tendremos que reforzar o reformular, sí reformular, pero no reforzar estos mensajes, sino como pensar en otra masividad, en otro alcance, en aquellos y aquellas que están golpeando puertas para tener alguna respuesta. Bueno, estas eran cosas que se me presentaban esta semana mientras pensaba a quién y cómo íbamos a juntarnos para charlar hoy sobre estos dos temas. Bueno, yo preparé un pequeño documento, no sé cómo voy a hacer para pasarlo. Es una presentación de Google Maps con algunas cosas para ir orientando la charla, si no me voy por las ramas. Eh, Me parece que para compartir pantalla, A ver, danos un parece, segundito que ahí te autorizamos, Anaí. me parece que ahí puedo, ¿eh? No sé si se está viendo. ¿Se ve? Ah, genial. Bueno, a ver si puedo pasar la presentación. Yo le puse a esta charla hoy una mirada actual sobre la violencia contra las mujeres, porque me parece que eso es lo primero que necesitamos, una mirada actual, con los pies sobre la tierra. Tenemos en mi caso, en nuestro caso de la región, una larga historia sobre la legislación, sobre la normativa, sobre como decía antes la doctora Massa, sobre los acuerdos y los contratos y los compromisos asumidos para esta temática, para con esta temática, pero que no se condicen en la realidad con las prácticas. Y ahí es donde me parece que tenemos que poder profundizar y analizar, ¿no? Yo empecé juntando los datos que me parece que son la nueva pandemia, y dentro de la pandemia de los femicidios y las muertes de mujeres, en forma alarmante, en el 2020, la Oficina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Oficina de la Mujer, estableció estadísticas que plantearon cifras tremendas. Un femicidio cada 35 horas, incluyen cifras sobre travesticidio y transfemicidio, dándole entidad también a estas identidades que durante mucho tiempo sufrieron lo más cruel de la violencia y bueno, fueron silenciados, callados, invisibilizados. Eh, es importante señalar que, que el promedio de edad de las víctimas durante el 2020, un año muy duro para el país y para el mundo, ronda los 37, 38 años, o sea, mujeres en edad productiva, en edad de desarrollo, en lo mejor de la vida, podemos decir, ¿no? Y respecto de nuestra provincia, nosotros tenemos la triste cifra de 4 femicidios durante el 2020, y el promedio, digamos, la tasa de mujeres, cada 100.000 mujeres, 1,5 fue víctima de femicidio, lo cual realmente es un ranking alarmante, porque si pensamos en la región patagónica y la incidencia de este tipo de violencias extremas, encabezamos un triste récord, digamos, desde que se empezó a contabilizar 2017-2016. Más datos que me parecieron importantes para empezar esta charla. Al menos 216 niñas, niños y adolescentes se encontraban a cargo en forma directa de las víctimas al momento del femicidio, y al menos uno de ellas tenía una situación de discapacidad. Bueno, como hablábamos antes, la ley Brisa, que propone un régimen de reparación económico para niños, niñas víctimas de femicidio, plantea una reparación que en el 2020 alcanzó a 323 potenciales beneficiarias, beneficiarios. Entonces ahí
a mí me van surgiendo preguntas. Una de ellas es, el Estado tiene la responsabilidad como tal de generar políticas públicas que no solamente trabajen en la prevención, promoción, sino en la reparación. Y esta es una de las claras eh, necesidades, ¿no?, que se va viendo. ¿Cuántas víctimas de femicidio dejan a sus hijos a cargo de femicidas que luego terminan en prisión, como contaba la doctora hace un rato? Eh, y cuántas personas que sufren violencia muchas veces son privadas de estar con sus hijos y la justicia otorga el cuidado personal de sus hijos a los agresores. Bueno, preguntas que nos vamos haciendo porque es la reparación, pero también la aplicación de la ley y la mirada que tenemos sobre esto, la que nos tendrían que hacer pensar. Respecto de las personas bueno, que fueron los ejecutores de estos homicidios, la estadística dice que al menos 84% de las víctimas tenían una relación directa con el femicida, 59% de ellos eran su pareja, 51 casos, perdón, eran su expareja, el 10% eran familiares y el 15% tenía otro tipo de vínculo, que me parece algo también importante para resaltar. Vieron cuando los femicidios tienen este abordaje mediático, muchas veces llamativo, muy misógino, muy maltratado, o sea, a la violencia y a la muerte se le suma este horror de cómo se cuenta la historia en los medios. Siempre aparece, o muchas veces aparece, esta figura de la expareja o la pareja, como bueno, los primeros datos que se van arrojando. Pero de lo que no se habla es de esta violencia invisible que se ejerce en personas que son de la red social, de amigos, de trabajos, que son quienes prostituyen. Digo, estas otras formas de vinculación que generan violencia y una violencia extrema, como es el femicidio, se cae siempre en esta película de la pareja, la expareja, que es la mayoría de los casos, hay que reconocerlo. Pero también sería importante empezar a pensar en esto de cómo el cuidado y qué hacemos frente a la víctima de violencia, cuando el que ejerce violencia no es solo su marido, su exmarido, sino aquel cercano del que no puede zafar, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, con el que tiene un vínculo, una relación. Bueno, en Río Negro, para nada más dar un pantallazo, nosotros tenemos una ley de protección integral a la violencia en el ámbito de las relaciones familiares. Es una ley que fue modificada en el año 2007, pero data de 1996. Tiene como finalidad la protección de la víctima y evitar la reiteración de los hechos de violencia. Por supuesto que hay que decir que esta ley, que es del 96, como bastante antigua ya, estaba inserta en un paradigma familiarista, ¿no? No es una ley de regulación de la violencia hacia las mujeres, sino de la relación en los ámbitos de familia. Por eso tiene sus pros y sus contras, podríamos decir, para quienes trabajamos en el terreno. Yo hace más de 20 años que trabajo en esta temática y 17 que trabajo, 16 en la provincia, soy oriunda de acá. Me ha tocado ver crecer, digamos, este proyecto y me parece que esto de poner la mirada en la familia en un tiempo y en la mujer y en la persona en este otro tiempo hace la diferencia. Hoy deberíamos estar pensando una ley que aborde las relaciones familiares, pero que sea más próxima a nuestra ley nacional de protección integral, de erradicación de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en donde se desarrolle. Entonces, esto que nos da un paraguas normativo para las actuaciones, a veces, y esta es mi opinión, mi humilde opinión desde mi lugar de ser parte de un equipo técnico de un juzgado de familia, muchas veces nos quedamos cortos, porque la violencia hacia las mujeres trasciende el ámbito de la familia y tiene unos alcances mucho más complejos, ¿no?, que no se encuadran en la ley. Entonces la ley también termina siendo lugar a, como esto considera, después hablamos de los principios, pero considera familia a toda persona que conviva, que haya tenido un vínculo, que sea pareja, expareja, relaciones de noviazgo, abre a una temática mucho más profunda y que a veces termina siendo la denuncia y contradenuncia de personas que están atravesando un conflicto de divorcio. Entonces, donde la mujer también es denunciada. Lo digo porque para muchos abogados
solicitar la exclusión del hogar en el marco de la violencia, que por supuesto bajo los principios de gratuidad, celeridad, confidencialidad, proximidad, digamos, como todo ya, a veces teje una trampa para poder saber quién es la víctima y quién es el victimario, ¿no? Y se malusa este recurso tan importante de la protección. Puse los principios porque me parece que la celeridad es uno de los principios que más se debería destacar, la confidencialidad y la profesionalidad. Nosotros vivimos en provincias, en ciudades donde todos nos conocemos con todos, y es complejo también el resguardo de los datos y la historia de sufrimiento que estas mujeres y estas familias atraviesan. La capacitación y evitar la revictimización son principios que la ley propone tempranamente, cuando todavía, digamos, no se hablaba tan en profundidad de qué era la revictimización y todo el proceso por el que pasan las mujeres en esta instancia y en la consecuente instancia penal en el caso de haber un delito de esa índole. Bueno, y ahora por ahí, como los interrogantes que nos planteamos desde el equipo técnico, yo les cuento que tengo la suerte de trabajar con un equipo interdisciplinario que está conformado por una trabajadora social, la licenciada Mirta Lacuentegui, y por una psicopedagoga que se llama Patricia Sequeiros. Nosotros integramos la unidad procesal 16 y también cumplimos funciones para la unidad 17, que se creó, pero sin equipo técnico. Por lo tanto, el equipo del juzgado 11 y nosotras nos repartimos en la carga laboral para dar respuesta a los expedientes de esa unidad. Hablando del rol de las trabajadoras, ¿no? en estas temáticas. Cuando nosotros pensamos nuestro rol, pensamos nuevos interrogantes. Entre ellos, ¿qué nos toca hacer? A nosotros nos toca la evaluación de riesgos, poder decir si una situación es de alto riesgo, de bajo riesgo, por qué indicadores tiene, qué tipo de violencia se da. La violencia es conyugal, es de los padres hacia los hijos, es entre hermanos. Acuérdense que esto es la violencia familiar. Y el recorte que hacemos en esto, y por ahí donde elijo yo poner el acento hoy, es en pensar con qué parámetros pensamos el riesgo y para quién, ¿no? El riesgo no es lo mismo, y ahí por eso la importancia de la intersectorialidad. No es lo mismo pensar en una mujer o en una niña víctima de violencia, acá hablando sí, de la cuestión de género, que pensar en la violencia hacia adultos mayores o pensar en la violencia entre una señora adulta mayor con un problema de discapacidad. Entonces, estos parámetros de riesgo, que son, yo digo siempre, los invisibles de los invisibles. Vieron que la violencia se invisibiliza a un montón de gente, de mujeres que están en situación de riesgo, pero por debajo de ese estrato están aquellos a los que nadie mira. Y también en una familia sucede, muchas familias sucede, lamentablemente, que la familia atraviesa situaciones de violencia bajo la modalidad conyugal, y por debajo y como víctimas secundarias están los hijos, están los adultos mayores, están las personas con discapacidad, desatendidas en sus necesidades, y víctimas y testigos de violencia que configuran un diagnóstico en sí mismo. Entonces, por eso digo, cuando hablamos de la evaluación de riesgo, por ahí salir del cliché que nos insiste en la pregunta de qué tipo de violencia, pero ¿le pega o no le pega? ¿La violencia es psicológica o es emocional? ¿La señora es psiquiátrica? ¿Necesita atención psicológica? Después tengo un ítem aparte para hablar del rol del psicólogo, ¿no? En la violencia. Lo paso rápido porque me parece interesante el momento de las respuestas, pero tengo mucho para contar al respecto. Otra de las cosas que nos hacemos como interrogante es la incorporación de la perspectiva de género, incluyendo una mirada sobre nuestras propias prácticas. Nosotras, trabajadoras del espacio judicial, rondamos más o menos los 30 y 40 años, ¿no? En su mayoría. Yo trabajo en una OTIF, se llama ahora, Oficina de Tramitación del Fuero de Familia, que recibe la tramitación de las tres unidades procesales. El promedio de edad de mis compañeras, somos 18 trabajadoras, que incluye 2 varones en el Fuero de Familia, porque las mujeres somos más sensibles para los temas de familia. Lo digo con ironía, ¿no? Pero bueno, empecemos a pensar, pienso yo, y ahí articulando con el tema de la reforma,
cuán necesaria es la mirada sobre nuestras propias prácticas, de construirlas, repensarnos, repensar qué tipo de vínculos establecemos con nuestras y nuestros compañeros. ¿Por qué no tenemos un compañero o una compañera trans? ¿Por qué no tenemos un compañero con discapacidad en el sistema judicial? Porque parece que nosotros somos los únicos y los más mejores. Y lo digo los, porque cuando se piensan los únicos y los mejores, no se incluye a las mujeres, y volviendo a hacer el entrecruzamiento de cierta identidad, de cierta pertenencia a pueblos originarios, con cierta discapacidad, esas mujeres son las invisibles de las invisibles. Y ahí volvemos a la misma lógica de antes. Entonces, pienso que la perspectiva de género es un ítem indispensable para pensar cualquier reforma, y pienso que hay que empezar por casa. La ley Micaela claramente se ha transformado en un casillero que compañeras y compañeros tildan en lo hice, dentro de todas las exigencias que tenemos como empleados judiciales, pero a veces, muchas veces no significa como un impacto subjetivo que dé cuenta de repensar los equipos de trabajo, porque creo que ahí está donde sería necesario desde las cabezas, desde quienes toman decisiones de verdad, pensar en evaluaciones concretas de la funcionalidad de los equipos de trabajo, porque si los equipos de trabajo están conformados por mujeres y que hay una gran cantidad de esas mujeres que presentan licencia psiquiátrica en relación a las exigencias y a la temática abordada en el trabajo, entonces algo estamos haciendo mal. Algo de lo que no se dice y de lo que sucede en la presión de de la exigencia a la que nos sometemos y somos sometidas, exigencias de muchas índoles que tienen que ver con el estereotipo, ser mujeres, trabajadoras, madres, responsables, que respondamos a los cánones de belleza, así que lindas, deportistas, saludables, todo eso implosiona hacia el adentro de las trabajadoras, y tenemos, tristes cifras también para hablar de suicidios, de personal que trabaja y ha trabajado en esta temática. Y ahí se me viene a la cabeza un texto que leímos en la facultad hace mucho tiempo, que decía: ¿quién cuida a los que cuidan? ¿No? ¿Quién cuida a los que nos hacemos cargo y ponemos el cuerpo en la escucha activa, no en llenar el formulario solamente, en la escucha activa de aquellas sufrientes que vienen a contar su historia de vulnerabilidad? Dentro de nuestro rol está el asesorar a la judicatura en aspectos técnicos profesionales, interpelando, dije yo, puse yo acá, ¿no? Los prejuicios y saberes existentes. Es un trabajo complejo de decirle a la jueza o al juez, desde un rol también de asimetría de poder, mirá, o un asesor, una asesora de menores, se llama acá todavía, defensores del niño, esto que están planteando tiene que ver con el prejuicio, pero no es lo que le pasa a la familia real. La familia real es otra cosa. Yo puse como ejemplo, ¿qué entendemos por función materna o paterna hoy? ¿Desde qué lugar nos sentamos en el banquito a decirle a la mamá y al papá en cuestión, en litigio, en el marco de que la naturaleza del proceso de familia debería ser pacificar el conflicto? Nos sentamos a decirle: porque usted, mamá, papá, lo que tiene que hacer es, así con el dedito acusador, acerca de su vida, acerca de su historia. ¿Cuál es el real acceso a la justicia entonces que tienen las víctimas de violencia? ¿Es una justicia que mira desde un lugar tan lejano de problemas que a ellos no les pasa, como dice la gente? Claro, porque a usted no le pasa. Usted no es que tiene que llegar a fin de mes y no sabe qué darle de comer a los hijos. Usted no se quedó sin trabajo en la pandemia. Usted no tiene que dejar los chicos con el papá e irse a trabajar a otro lado porque no puede mantenerlos. Usted no se tiene que quedar con su marido a pesar de la violencia que le propina, o con su compañero, porque no tiene dónde ir. El real acceso a la justicia implica una justicia a la altura de las circunstancias de la realidad. Me parece que por eso me pregunto si es posible reformar la justicia como sistema, ¿no? Porque no es que, me parece a mí, que uno o dos, los locos de siempre, las locas de siempre, como las locas de las madres de Plaza de Mayo, traten como de hacer visible algo que no se ve, o de hablar de cosas incómodas, como le gusta decir a Marisa Herrera, de temas incómodos,
de cuestiones que aprietan el zapato y que no son agradables. La autocrítica no es lo que más reina. Y nos cuesta un montón, digamos, me meto también yo como parte del sistema. Pero es necesario hoy pensar en dar una respuesta real a las demandas sociales actuales. Sabemos que la justicia no está pensada desde la horizontalidad, está pensada como el sistema de reglas, de normativas, que ordena una sociedad, tenemos el contrato social, tanto para decir. No obstante, lo que no podría pasar o no sería prudente que pase o no, bueno, no sería real, es que el ejercicio del sistema judicial sea despegado de la territorialidad. Digamos, yo no puedo pensar lo que hago como si viviera en una nave espacial y a mí como eso no me pasa, no lo entiendo, no lo comprendo, porque es de un otro. Y, y en ese punto, y linkeando una cosa con otra, se me vino a la cabeza un concepto que usamos mucho los psicólogos y los del orden de la filosofía, que es la otredad. Eh, Me parece que sí, acá, sí, ahí está. Tomé este ejemplo de este filósofo contemporáneo que se llama Darío Stanriver, seguramente lo habrán escuchado o visto en la tele. Ahí puse el link para, si quieren después lo pueden ver, es un video muy interesante de un ciclo que hacía él que se llamaba Mentira la Verdad. Bueno, donde habla de la autoridad como un neologismo que surge desde la filosofía, acerca de los otros, ¿no? Los filósofos del siglo XX se ayornaron con este concepto para hablar de la alteridad como una manera de estar en el mundo y de cómo nos relacionamos nosotros entre nosotros mismos. Y, y en este desafío de hablar sobre un otro, ahora nosotros podemos decir otro, otra, otres, nos sucede algo muy difícil, que es el otro no soy yo. El otro es un otro que viene a desafiar mi estabilidad, a cuestionar mis privilegios, a decirme que no todo el mundo es como yo ni piensa como yo, y por eso incomoda, pone en tensión, interpela. El otro es alguien que me hace perder como esta cobertura que me da mi yo, que dice, el mundo es como vos lo ves. A mí me gusta mucho una frase que compartimos con el equipo siempre, que es, vos no sos la medida de todas las cosas. Hablar de la otredad es entender que otras mujeres y otras personas, pero quiero focalizar en las mujeres, porque si el fuero, en su mayoría, somos mujeres, cuando hablamos de las mujeres y las víctimas mujeres, tenemos que entender que su historia no es nuestra historia. Tenemos que entendernos como privilegiadas en un contexto donde pudimos ser contenidas, educadas, criadas, trabajadoras, etcétera, un montón de privilegios que son privilegios también que de alguna manera todos padecemos o todas padecemos por estar en una sociedad patriarcal, que también nos hace ser culpable de esto, ¿no? Lo pongo porque no existe, digamos, feminismo posible sin un mundo más equitativo, sin tanta desigualdad, no existe una reforma sin justicia social, no es posible pensarla, al menos para mí. Entonces, retomando esto que dice Darío y que me parece importante como punto de partida para repensar una reforma más profunda en términos subjetivos, él dice hay dos maneras posibles de vincularnos con un otro, la tolerancia o la hospitalidad. En la tolerancia, el yo tolera la diferencia, pero pugna por homogeneizar, por borrar las diferencias incorporando el otro a mí. El que tolera se torna portador de la racionalidad. Y este punto es el punto en el que a veces nos vemos los operadores de justicia cuando le imponemos a la gente, ya sea con una resolución o en el trato cotidiano, porque esto, digamos, lo pienso desde la judicatura para abajo y desde el primero que está en la velocidad judicial para arriba. Digamos, no nos libra a nosotros, ni a la mesa de entrada, ni al que tramita el expediente, ni al que lleva de acá para allá, a ninguno, ponernos en este lugar. Decir, te tolero, yo entiendo que sos diferente, pero como yo soy mejor, yo te enseño cómo son las cosas. Como yo pude, vos tenés que poder. Como yo tengo un discurso absolutamente legitimado por los que me dicen, mirá qué bien, qué suerte la tuya, entonces te digo
y entiendo que sos diferente, pero te quiero todo el tiempo transformar en mí misma. El otro discurso posible frente a la alteridad, dice Darío, tomando un montón de filósofos que han hablado de esto durante el siglo XX, es el de la hospitalidad, donde el yo logra comprender la diferencia, no intenta borrarla ni asimilarla, y aloja la singularidad, que es como me parece que podríamos empezar a funcionar si apostáramos a esta posibilidad de mirar a la otra persona en su subjetividad, en su singularidad, no queriendo que sea como yo, ni criticándola porque no hizo lo que yo hubiera hecho, ¿no? Y desde este lugar es en el que, bueno, los equipos técnicos tenemos el gran desafío de evaluamos capacidades parentales, evaluamos quién está en condición o no de hacer lugar a la restitución de niños en contextos de violencia, habiendo una 30-40, decimos acá en Río Negro, ¿no? Una denuncia interpuesta. Por eso creo que son temas bastante complejos donde es necesaria la interdisciplina, donde nos tenemos que enriquecer de los discursos para poder darle mayor sentido y mayor profundidad a las prácticas, porque las prácticas ya no son lo que eran, ni alcanzan las respuestas, me parece a mí que el sistema judicial tenía para estas nuevas realidades. Vieron que hay cosas que empiezan a existir porque empieza a existir el significante, ¿no? Antes no teníamos palabras para decir lo que existía, lo que había, y ahora, al nombrarlos, los hacemos presentes, los hacemos visibles. Creo que de eso se trata la reforma en términos subjetivos, ¿no? De que los operadores y las operadoras de justicia empecemos a incorporar la autoridad desde un lugar al menos que nos cuestione, al menos que nos incomode, y no queriendo hacer un modelo homogeneizante borrando las diferencias. Porque si somos todos distintos, entonces seremos todos únicos, todos como posibles y todos, bueno, merecedores de que nuestros derechos se respeten. Porque no podemos ser todos importantes para una cosa y para otras no, ¿no? Todos reconocidos en un sentido y en otros no. Y por último, para terminar, no me quiero extender, voy a hacer un párrafo aparte acerca de la respuesta judicial del sistema en relación a la patologización de la violencia, ¿no? La violencia como enfermedad. Cuando planteamos la violencia como enfermedad, y entonces ahí aparecemos el discurso de lo psicológico como un discurso ponderadísimo en los expedientes, fue al psicólogo, hizo el informe, le decimos que tiene que hacer tratamiento. ¿Quién hace el tratamiento? La señora también tiene que hacer tratamiento porque elige señores violentos. Bueno, este discurso imperativo que tiene que ver con no pensar si todos tenemos posibilidad de realizar demanda de tratamiento, que significa la posibilidad de implicarnos y de cuestionarnos, ¿no? Es algo muy generalizado. Y como diría un trabajador social que quiero mucho, eh, eh, ¿cuál sería el camino si no? ¿No? Yo cuando le digo, bueno, todo no se arregla con el psicólogo o la psicóloga, no es la solución a los problemas de la violencia, porque la violencia no es una enfermedad. La violencia es una problemática social compleja que requiere respuestas mucho más articuladas que señora vaya al psicólogo. Y ahí es donde hacemos agua, me parece, en que la historia se cronifique, la historia siga, la historia nunca se termine y de generación en generación vayamos viendo familias vulnerables o en estado de vulnerabilidad. Por eso creo que, y para finalizar, agradezco esta invitación, me parece que estos conversatorios nos tienen que ayudar a pensar, a pensarnos en el rol primeramente y bueno, y abrir el lenguajes más cercanos y más cotidianos para que la justicia sea de verdad accesible a quienes no están en el sistema, porque ahí a la vuelta de la esquina hay alguien sufriente que sabemos que va a pisar los tribunales y que ojalá su estadía por esos lugares pueda ser lo más humana posible. Y pienso siempre, ¿no? Si hizo falta hacer una ley de parto humanizado, como si el parto no fuera humano, entonces capaz que hay que hacer una ley de justicia humanizada para que entonces la justicia sea más humana y menos cruenta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Muy valioso tu aporte.
Para cerrar, escucharemos unas palabras de la compañera Eugenia Bianchi, que es la cosecretaria general de la Federación. Bueno, gracias, Mile. Hola a todas, todos y todes. Bueno, muy interesante, la verdad que para finalizar, agradecer la presencia, la participación, el valioso trabajo y el tan importante aporte que realizaron cada una de nuestras compañeras expositoras en esta charla virtual. También agradecer a las personas que se encuentran presentes por el compromiso de encontrarnos nuevamente en estos espacios para debatir temas tan sensibles como son los desafíos que a diario debemos enfrentar las mujeres que conformamos el Poder Judicial. Sobre todo aquellas situaciones vinculadas a las violencias por razones de género. Bueno, sabemos que esto es una tarea difícil, pero no imposible, que tenemos por delante. No claudicaremos, por ello la existencia de estos espacios que nos permiten y nos invitan a reflexionar y contar las experiencias que vivimos cada una de las mujeres desde adentro del Poder Judicial. Además, siguiendo este camino, lograremos instalar en todas las agendas estos temas y visibilizarlos. Bueno, por otro lado, no se trata solo de juzgar con perspectiva de género, sino también un compromiso ético, moral y estructural profundo de todos y cada uno de los sectores relacionados con la administración de justicia y la práctica jurídica, en pos de lograr la anulación y la erradicación de un sistema machista y misógino que en muchas ocasiones ha servido a los intereses perversos de las grandes corporaciones y a favorecer la concentración de poder. Desde ya muchísimas gracias también a la Federación Judicial Argentina por brindarnos estos espacios para poder encontrarnos una vez más. Muchas gracias. Bueno, de esta manera damos por finalizado este encuentro. Muchas gracias, compañeras. Gracias, un saludo a todas. Muchas gracias, igualmente un saludo a todas. Hasta luego. Chao.